Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio al que muy amablemente desde la Universidad del Magdalena y esta segunda Feria Internacional del Libro de Santa Marta fuimos convocados generosamente. El equipo de la editorial de la Universidad del Magdalena nos convocó para digamos, ampliar espacios en los que pudiéramos dialogar de distintos temas de los que se ocupa el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Y para esta edición de la feria quisimos convocar como dos espacios de dos órdenes distintos. Uno que tiene que ver un poco más con el quehacer cotidiano y el relacionamiento del instituto con distintos centros de investigación en el país, y un segundo espacio que veremos mañana, más dedicado sobre la producción editorial del ICANN. Entonces, pues bienvenidos sean a todas las personas que se van conectando a esta transmisión. La conversación que vamos a tener en la tarde de hoy es sobre un punto de la geografía de nuestro país que es bien interesante. A esta conversación le hemos denominado La Mojana, una conversación sobre los retos y oportunidades de una área arqueológica protegida, para, para desarrollar como cada una de las preguntas, retos, dificultades y temas de que representa esta área arqueológica. Nos acompañan, creo yo, quienes son algunas de las personas más informadas sobre el tema, quienes han dedicado una buena parte de su vida académica, si no su vida académica entera, a esta zona del país. Entonces nos acompañan en la tarde de hoy el profesor Fernando Montejo Gaitán. Profe, Hola, buenas tardes. buenas. El profesor Montejo es antropólogo y arqueólogo, especialista en sistemas de información geográfica y doctor en geografía con énfasis en análisis espacial, transformación antrópica del paisaje y arqueobotánica. Ha trabajado en la coordinación de proyectos de sistemas de información geográfica, SIG, si lo pronuncio bien, aplicados al análisis arqueológico e investigación de sistemas productivos agrícolas prehispánicos en humedales de las tierras bajas del norte de Colombia, precisamente el lugar que nos ocupa en la tarde de hoy. Tiene experiencia docente universitaria y actualmente es coordinador del Grupo de Patrimonio del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Desde el grupo, él coordina y lidera temas que tienen que ver con áreas arqueológicas protegidas en el país, sitios arqueológicos, sitios con declaratoria de patrimonio mundial, los parques arqueológicos y también temas de tecnologías aplicadas para la conservación, preservación y divulgación del patrimonio. Nos acompaña también el profesor Sneider Rojas. Profesor Sneider, buenas tardes. Eh, el, profesor, el profesor Rojas es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Él realizó una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, y allí se doctoró con el trabajo Patrones de asentamiento y organización política en el Bajo Río San Jorge, Caribe colombiano. También precisamente sobre el área que nos ocupa en la tarde de hoy. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia. Del 2012 al 2019 fue coordinador del Laboratorio de Arqueología y editor general del Boletín de Antropología de la Universidad de Antioquia también. Sus intereses investigativos se enfocan en la arqueología, en la arqueobotánica, etnobotánica y la teoría y el método de la arqueología. Actualmente coordina el programa de investigación de la Depresión Momposina, PITMO, si lo pronuncio bien. En el marco del programa de investigación se han llevado a cabo diversos proyectos de cooperación entre el instituto y la universidad como uno de los frentes de trabajo. Y para apoyarnos en la conversación, no sería capaz yo de dar cuenta de la amplitud de esta conversación sin el valioso aporte de Aura Reyes. Aura Lizeth Reyes, buenas tardes. Buenas Aura tardes. es antropóloga, antropóloga y magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en Estudios Americanistas de la Universidad Libre de Berlín. Desde el 2004 hace parte del Grupo de Investigación de Antropología e Historia perdón, este es el Grupo de Investigación de Antropología e Historia de la Antropología en América Latina de la Universidad Nacional, y actualmente es co-líder del mismo. También es corresponsal por Colombia para la VEROSE, Enciclopedia Internacional de Historias de la Antropología.
Sus intereses de investigación se centran en la teoría y el quehacer antropológico desde una perspectiva histórica. En los últimos años ha estudiado la relación entre la configuración del saber antropológico con las prácticas coleccionistas derivadas de expediciones de carácter científico y el desarrollo de nociones de patrimonio desde una mirada diacrónica contextualista. Entonces, Aura, te voy a dar la palabra para la primera parte de esta conversación. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en la tarde de hoy y pues transmitimos un saludo de parte del conjunto del instituto para los anfitriones de la feria y por supuesto para todo el público que nos acompaña en la tarde de hoy. Gracias, Nico, por tu presentación. Gracias también a nuestros invitados por aceptar encontrarnos el día de hoy y apoyar las actividades de la Feria del Libro de Santa Marta. Pues, como ustedes ven, los dos invitados de hoy llevan una larga trayectoria realizando investigación arqueológica en la región que nos convoca el día de hoy. Además, conocen de primera mano el territorio, los pobladores, las problemáticas que en este momento, digamos, afectan esta región. Ya son prácticamente 20 años de experiencia arqueológica desde su tesis de pregrado en la Universidad Nacional sobre la Serranía de San Jerónimo, por allá en el año de 1995. Y pues la depresión momposina ha sido una región que ha cruzado constantemente los caminos tanto de Fernando como de Schneider. Como estamos en una feria del libro, pues es importante quizás mencionar algunos de los artículos destacados en los cuales ellos han presentado los resultados de los diferentes proyectos apoyados por universidades, por fundaciones, entre otras entidades en las cuales han llevado a cabo su trayectoria arqueológica. Algunos de ellos que vale la pena mencionar, por ejemplo, está Apuntes metodológicos para la interpretación del sistema económico prehispánico de la región del Bajo Río San Jorge, por allá en el 2001, Poblamiento prehispánico de la depresión momposina, un sistema integrado de manejo sostenible de los ecosistemas inundables, impacto social y ambiental del manejo hidráulico y el uso del agua a lo largo de 2000 años en el Caribe colombiano, análisis espacial del sitio arqueológico de San Pedro, ubicado en el Bajo Río San Jorge, y manejo del agua y el uso de los recursos en la depresión momposina en tiempos prehispánicos, que es apenas del año pasado. Vale aclarar que estos dos investigadores continúan trabajando en el área y pues esperamos contar con nuevos resultados publicados en revistas tanto nacionales como internacionales que dan cuenta de la experticia. Bueno, quisiéramos abrir la conversación del día de hoy con un tema que, por supuesto, sabemos es muy extenso y pues no nos permite abarcarlo en una reunión tan corta, pero que sí nos permite hacer un abrebocas para aquellas personas que nos están escuchando y es un poco conocer cómo se han desarrollado los estudios arqueológicos en esta región y quizás ustedes dos podrían darnos algunos visos sobre los estudios arqueológicos durante las últimas décadas e incluso cómo fue, digamos, esta invención de este territorio desde el tiempo de los viajeros. Pensemos un poco, por ejemplo, en las diferentes interpretaciones sobre las sociedades del pasado, o sea, cómo se han construido estas interpretaciones. Claro, por supuesto, anotando los alcances, los límites de estos estudios y cómo la arqueología nos permite comprender estos aspectos sociopolíticos de aquellos que habitaron este territorio hace miles o hace cientos de años. Entonces, profe Schneider, si quieres, comentas e inicias un poco la conversación el día de hoy. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos, a quienes nos escuchan en este momento, que nos ven, nos acompañan en este espacio de la Feria del Libro de Santa Marta, el espacio de la Universidad del Magdalena. Gracias al ICAM por la invitación, por considerar que se podría decir algo interesante o por lo menos curioso en este espacio. Muchísimas gracias, Aura, Nicolás, al ICAM en general. Sí, efectivamente, hablar de la depresión momposina, de la región de la Mojana, pues también es necesario tener presente como todos los imaginarios que alrededor de ella se han ido construyendo y cómo poco a poco se van construyendo. En primer lugar, lo que significa la distancia, lo alejado, lo apartado que termina siendo en la depresión momposina y que finalmente también termina siendo una imagen recurrente en la actualidad, ¿no es cierto?
Y es una imagen que se ha ido construyendo poco a poco, una imagen que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Matizado también con algunas historias de abundancia, de escenarios exuberantes, en fin. Ya ahora yo sé que podemos como ampliar un poco esta información en términos de lo ambiental y demás, pero simplemente como para ubicarnos de una forma general, podemos decir que cuando hablamos de la región de la Mojana, de la región de la depresión Momposina, estamos hablando de un gran delta interior, de una zona de confluencia muy importante de grandes ríos con un paisaje de inundación muy constante, ¿no es cierto? Y que eso ha significado que existan muchísimos momentos de aislamiento de la misma región. Los primeros acercamientos, como relación que podemos tener de la región en términos general, pues están relacionados básicamente con el siglo XVI, con los primeros siglos y los primeros momentos del contacto con los españoles. Cartagena y su fundación y toda su historia fue muy importante también para esta región de lo que va a ser la depresión Momposina posteriormente, la región de la Mojana, y también va a ser la región de la Mojana y la región de los ríos Sinú, San Jorge, porque pues tenemos que entender todo este panorama de forma integral como un escenario que surtía no solo de alimentos y de comida a Cartagena, que era una ciudad la ciudad importante del Caribe, sino también abastecida de muchísimos recursos. Entonces, se van a empezar a hacer una suerte de exploraciones desde el principio. Heredia, su hermano, Pedro de Heredia y su hermano, junto con otros exploradores, Francisco César, van a hacer algunas exploraciones en la región que van a llevar a generar toda una expectativa alrededor del oro en la región, ¿no es cierto? Se empiezan a hacer exploraciones y eso empieza a atraer muchísimo a la gente. Claro, evidentemente se encuentran algunas piezas, algunos elementos de oro muy importantes que van a ser, y perdón, un gato que se atravesó. Tranquilo, profe. Si todo saliera perfecto, no nos creen que es en vivo, lo hemos dicho varias veces en estos días, por favor. Es verdad. Bueno, entonces les comentaba que las exploraciones, ¿sí me escuchan? ¿Está en mute? Ok. Que las exploraciones, ese incentivo sobre el oro y sobre esas ideas de lo que se empieza a encontrar, que muchísimas fueron ciertas, evidentemente, empiezan a generar muchísimas más expectativas entre esos primeros exploradores. De hecho, se decía en la época que pobre del Perú si se descubriera el oro del Sinú. Es decir, o sea, pobre del Virú, o sea, porque finalmente la expectativa de la abundancia del oro que existía en la zona que iba a generar muchísima abundancia y riqueza para Cartagena y, en fin, para España en general. Ese imaginario, pero también esa realidad va a hacer que mucha gente se empiece a acercar a la zona, pero por las condiciones ambientales de la región van a hacer que se mantenga siempre resguardada, o sea, guarecida la región, lo que significa la depresión Momposina en general, en concreto, va a estar muy guarecida de muchísimas de las intenciones y deseos de llegar a la zona. Los acercamientos se van a hacer por el río Magdalena, acercamientos por el río Sinú, algunas exploraciones por el río San Jorge, pero solo hasta mediados y se van a hacer algunas incursiones que van a fundar grandes haciendas ganaderas, se van a hablar de las historias de la marquesa de la Sierpe, en fin, grandes historias y aventuras en ese sentido. Y en el siglo XIX también se van a empezar a generar otro tipo de expectativas frente precisamente al oro. Y para esa época, hacia 1845 aproximadamente, se van a hacer algunas exploraciones también desde Cartagena, pero ahora en manos de unos exploradores franceses. Algunos comerciantes franceses asentados en la región empiezan a explorar el alto río Sinú, el alto río San Jorge, y empiezan a generar toda una expectativa acerca de la abundancia del oro en la región.
ya se tienen las historias, se conocen las historias de la abundancia del oro del Zenú, de la importancia de la región con ese riqueza, y se empiezan a hacer algunas exploraciones. Y ese va a ser otro momento grande de acercamiento. Y en esta historia es importante contar la presencia de un viajero francés, Louis Strifler, quien va a hacer unas exploraciones por la región. Inicialmente, él va a publicar varios libros, dos libros fundamentalmente, el Alto Sinú y el río San Jorge. En estas publicaciones él va a narrar la experiencia que significó empezar a conocer la región. ¿Qué es lo que se buscaba en esta época? Las grandes minas de oro, ¿no es cierto? Entonces empiezan a hacer exploraciones, se llevan muestras a Francia, los grandes científicos químicos de la época, entonces determinan que efectivamente la región tiene grandes abundancias y riquezas, pero cuando llegan realmente a la zona se dan cuenta que eso está más bien, que no es tal. Eso lo va a explicar luego un geógrafo que va a ser Leroy Gordon, quien va a comentar que efectivamente lo que ocurre es que ese oro que se trabaja en la región no es de la región, sino que viene de otras partes. Y esa historia de la exploración de la región a partir del oro y de la abundancia siempre va a estar en el imaginario de la gente, y van a ser esas grandes exploraciones lo que va a estar haciendo. Pero el trabajo realmente de arqueología, como arqueología, las exploraciones arqueológicas, pues tendrán otro momento, y van a ser a partir del siglo XX, cuando vamos a empezar a encontrarnos con estos grandes exploradores, también herederos de esos grandes geógrafos, y por supuesto sin olvidar la presencia de Rachel Dolmatov con sus acercamientos desde la hoya del río Sinú, los trabajos del 53, y luego ya otras historias que se nos cuentan. Pero esto es como el acercamiento a la región, un paisaje considerado apartado, distante, desconocido, mágico, extraño, pero con muchísima riqueza, con muchísima abundancia. Y es básicamente como la historia de esos primeros acercamientos y cómo empieza a aparecer la región en el mapa y en el imaginario de los habitantes en general de los países y del mundo. Eso sería, ¿no? Bueno, pues volaste en un montón de siglos en menos de 10 minutos. O sea, realmente es maravilloso, digamos, estas perspectivas también a larga duración que nos permiten ver cómo se construyen las representaciones de las regiones, ¿no? Cómo hay ciertas categorías que se empiezan a heredar, como ciertas expectativas sobre recursos naturales, también empiezan a abrir una serie de espacios geográficos, y esas relaciones entre distintas regiones, lo que anotabas, por ejemplo, entre cómo se comprende esta región de la Depresión Mopocina a partir de su relacionamiento con Cartagena, pues también nos indica y nos da bastantes elementos para poder interpretar y acercarnos a este pasado prehispánico. Fernando, bueno, ya Snyder nos hizo un excelente recorrido prácticamente hasta inicios del siglo XX, entonces, pues muchos de los neófitos en estos temas, pues de los antropólogos, de la gente de ciencias sociales que nos acompaña el día de hoy, quizás he escuchado más son los desarrollos recientes. ¿Qué nos podrías hablar un poco de esa arqueología del siglo XX y de estas investigaciones que quizás algunos escuchamos, pero que tú tienes una muy buena mirada panorámica con un buen balance sobre el tema? Gracias, Aura, y gracias, Nicolás, por esta invitación, y gracias, por supuesto, a la Feria del Libro de Santa Marta, a la Universidad del Magdalena, por darnos este espacio para conversar sobre la Mojana y sobre la Depresión Momposina. Y, en efecto, digamos, ya a partir de esas distintas miradas hay diferentes acercamientos a esta región, como ya lo mencionaba Snyder, y ahora viene una que es muy particular, que es la mirada de los arqueólogos, la mirada de los geógrafos, ¿no? Y es justamente con una de esas miradas específicas de un geógrafo norteamericano llamado James Parson y un colega de él, William Bowen, quienes en 1965, 1966 comienzan a explorar esta región. Ellos venían en unas misiones vinculadas al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en fin, unas misiones de orden nacional,
a recorrer estas zonas, y en unos sobrevuelos y en la revisión de fotografías aéreas que realizan con la cooperación, por supuesto, de el Agustín Codazzi de ese momento, empiezan a identificar estas características, estas superficies con unas particularidades en la Mojana, en la región, y es justamente unos patrones en el espacio, unos patrones cercanos a los cursos de río, a las ciénagas. Esta zona, ahorita más adelante hablamos cómo son sus características geográficas, medioambientales, y James Parsons y su colega les llama la atención estas configuraciones que no son naturales, y que empiezan a explorar. De hecho, van a los sitios, empiezan a tomar las fotografías, las primeras fotografías aéreas que se tienen de estas modificaciones, que ya ellos empiezan también a conversar con Reichel Dolmatov y empiezan a identificar que esto es hecho por grupos humanos en el pasado, es decir, en tiempos prehispánicos, y empiezan a hacer las primeras caracterizaciones de estas modificaciones antrópicas. Y eso ya sienta las bases de los estudios científicos sobre esa zona. Entonces, caracterizan sobre todo la parte occidental del Bajo San Jorge y el Caño Carate Pajaral en esa zona, describiendo morfológicamente los canales. Ya James Parsons en ese momento entra en conversación con William Denevan, era un especialista también en áreas y en campos de cultivo en este tipo de zonas de inundación. William Denevan con trabajos también en los Andes centrales de Ecuador, unos trabajos pioneros en este tipo de sistemas hidráulicos. Entonces ya Parsons, en un documento que publica por la Universidad de Berkeley, de California, era profesor de esta universidad, geógrafo, como les mencionaba, y hacen esta primera publicación en 1966 con las primeras fotografías de estos sistemas que ya para ese momento pues se catalogan como singulares, como excepcionales, como grandiosas por la extensión, y que ya para esa época, pues junto con Reichel comienzan a dar como esas primeras líneas sobre esa funcionalidad en el control de las aguas, y esa funcionalidad también vinculada a la agricultura. Entonces es a ellos, digamos, quienes pues se puede decir que sientan estos primeros elementos para lo que sería posteriormente la investigación arqueológica y ese acercamiento desde una mirada disciplinar a estos ambientes cenagosos, a estos ambientes que tienen unas características muy particulares frente a las dinámicas de las aguas, y que justamente ellos desde esa perspectiva de la geografía comienzan pues a caracterizar y a darles fundamento desde ese campo de conocimiento. Entonces son maravillosas el registro fotográfico que ellos obtienen haciendo sobrevuelos a baja altura en la región, realizando unas actividades de fotointerpretación en esa época muy buenas para caracterizar este sistema. Posteriormente viene el trabajo de largo aliento que empiezan a realizar dos arqueólogas muy conocidas que son Clemencia Plazas y Ana María Falchetti. Ellas dos empiezan a explorar esta zona arqueológicamente en finales de la década de los 80, principios de los 90, financiadas por el Museo del Oro. Ellas eran funcionarias de esta institución y empiezan a hacer lo que serían las exploraciones arqueológicas que sientan también bases importantes en temas de cronologías de ocupación, de tipologías cerámicas, es decir, ellas a partir de los análisis de los vestigios arqueológicos, principalmente cerámicos, establecen unas categorías tipológicas que hoy en día todavía están siendo, digamos, utilizadas, por supuesto, porque son las líneas principales de análisis de esas ocupaciones
humanas en este territorio. Y también estas dos investigadoras, junto con, posteriormente, se unen en estas investigaciones Sonia Archila, Juanita Sáenz, en fin, varios investigadores, incluso paleoecólogos, y estudiosos de los suelos, como Pedro Botero, quienes todos juntos empiezan a interpretar de manera amplia las ocupaciones humanas en esta zona. Entonces hacen un mapeo muy detallado de este sistema hidráulico para la parte occidental, es decir, en un ejercicio bastante riguroso, con fotografías aéreas. Ya tenemos los primeros mapas de cerca de 25.000 hectáreas para ese momento, de lo que fue ese sistema de canales y camellones en el Bajo San Jorge, y además plantean las hipótesis sobre los tipos de organización social que pudieron hacer posible este sistema hidráulico. Entonces ahí ya hay, digamos, un trabajo que resulta fundamental en el conocimiento arqueológico, en el conocimiento sobre la ocupación de grupos humanos prehispánicos, que a partir de ellas se conoce que son ocupaciones que vienen desde el siglo X antes de Cristo hasta el siglo X, XII después de Cristo, cerca de 2000 años. Ellas calculan una modificación antrópica de cerca de 500.000 hectáreas, y eso pues en términos comparativos pues también es singular en el contexto americano. Entonces, esta zona comienza a ser reconocida a nivel mundial por este tipo de investigaciones en donde ya se muestra la magnitud de una modificación antrópica de esta naturaleza. Gracias, Fernando. O sea, aquí a veces un recorrido de un siglo pues no es lo mismo que un recorrido de muchos siglos, pero hay una particularidad muy interesante que tú nos estás presentando. Por un lado, el papel de la aerofotografía para poder analizar e incluso para que este espacio aparezca en las investigaciones arqueológicas de la primera mitad del 20, o sea, de mediados, o más bien de esa segunda mitad del 20, o sea, como a veces estos recursos que en el caso que tú nos mencionabas de Parsons realmente son las fotografías del Instituto Agustín Codazzi, las que no son utilizadas por los investigadores. Y hay un segundo elemento que también es muy interesante en lo que nos acabas de comentar, y es la transversalidad de miradas que empiezan a aparecer para poder analizar una región. O sea, tú los mencionabas como por ejemplo, esa relación con otros investigadores como Pedro Botero, como Sonia Archila, digamos, esa posibilidad de generar distintas disciplinas, de generar conocimiento y de poder unir esos saberes, es el que realmente le da lugar a la arqueología de la depresión momposina. O sea, no se entiende como una región que haya sido estudiada exclusivamente por arqueólogos, sino que gran parte del desarrollo desde el siglo XX vino de la mano con estos trabajos interdisciplinares con otras áreas. Entonces, si quieres, Nico, continuemos con otra de las tantas temáticas que tenemos sobre esta área. Sí, pues es que precisamente hay como dos cosas que me llaman mucho la atención en lo que hemos escuchado en la tarde de hoy y también de conversaciones que hemos tenido con el profesor Fernando Montejo y con el profesor Snyder Rojas, y es cuando uno dice en voz alta más de 500.000 de hectáreas, ¿cierto? Que se proyectan sobre el territorio nacional. Y cuando uno escucha por ahí, cuando dicen, no, que la Mojana, o mire esta foto de la Mojana en redes sociales, o cuando uno agarra el billete de 20.000 y dice, ¿quién sabe dónde queda esto? Digamos, hay una, yo creo que resulta desafiante desde los 60 a hoy, desde el momento en el que se comienza a estudiar esta zona, resulta desafiante en múltiples órdenes. Solo las dimensiones de la región son, y de las modificaciones al paisaje son enormes. Y precisamente por ese lado quisiéramos como abrir una conversación haciendo la misma pregunta al profesor Fernando Montejo y al profesor Snyder Rojas, y esto es, ¿cómo se puede caracterizar ese paisaje? ¿Cierto? Ese sistema hidráulico, ¿qué características digamos,
¿cuáles características hacen de este lugar único y de esta manera de modelar el paisaje y de modelar el agua y la manera en la que el agua fluye por este paisaje? ¿Cómo lo podemos caracterizar? Y finalmente, ¿cómo fue posible hacer una transformación tan a profundidad y tan extensa de este paisaje? O sea, como tres cosas, como cómo se puede caracterizar la geografía general de la depresión momposina, de esa región amplia del país, y de qué manera podemos acercarnos a caracterizar el sistema y cómo fue posible una intervención de semejante tamaño, pensando en que una modificación del paisaje de semejante tamaño hoy sería una empresa casi irrealizable. Entonces, si quiere, profe Fernando Montejo, arranquemos con su merced y luego le damos la palabra al profesor Rojas. Gracias, Nico. Sí, en efecto, digamos, esas son preguntas que aún persisten. Uno se asombra de la magnitud de una modificación antrópica en este lugar, con esas condiciones, en fin, y en una profundidad temporal, pues, como la que ya conocemos. La zona tiene unas características geológicas y geomorfológicas particulares. Primero, hay una confluencia de fallas geológicas ahí en esa zona que hacen posible una circunstancia, un fenómeno que es conocido en la geología y en la geografía como subsidencia. Es decir, unas fallas geológicas que junto con la llegada de tres grandes ríos, tres grandes caudales de agua, que es el Magdalena, el río Magdalena, el río Cauca y el río San Jorge, fundamentalmente, pues con unas cargas de sedimento y unos caudales de agua importantes, pues generan una condición de subsidencia, es decir, como de hundimiento paulatino de esa zona. Lo calculan los geólogos cerca de 3 milímetros anuales, que pareciera que es bajo, pero realmente pues crea esas condiciones propicias para los espejos de agua permanentes que tenemos ahí, que conocemos como ciénagas. Entonces, esa condición ya y de llanura de inundación, es decir, se convierte en una llanura de inundación en las zonas también de amortiguamiento de estos tres grandes ríos, y esas dinámicas fluviales pues son muy interesantes. Según los estudios, un estudio de paleoecología y de sedimentología que realizaron en 1900, tal vez 1996-97, en Fundación Erigay, liderados por Luisa Fernanda Herrera, y geólogos y geomorfólogos, sedimentólogos también del IGAC, determinaron que esa condición de inundabilidad, esas dinámicas fluviales con estos ríos, digamos, aportando grandes sedimentos, muy dinámica el tema hidráulico y de dinámicas fluviales ahí, que llevan al menos los últimos 10.000 años. Es decir, esa condición tiene por lo menos una profundidad temporal de 10.000 años, y hace 3.000, es decir, tenemos la ocupación humana. Y esa ocupación humana, es decir, con estas condiciones de pulsos de inundación, es decir, que tenemos pues en general 8 meses de aguas altas y 4 meses en donde las aguas son bajas, pero pues obviamente no se desocupan, los espejos de agua no desaparecen. Esas condiciones son muy similares a las que, bueno, en estos 3.000 años, pero de todas formas, estas poblaciones también, las que ocuparon esta zona, también vivieron esas condiciones similares a las que tenemos hoy, pero con esos picos que a veces nosotros denominamos fenómenos de la niña y el niño, que ahí ustedes recordarán en 2010 hubo uno de estos fenómenos de la niña que hizo que las aguas o los espejos de agua estuviesen, digamos, al tope durante, bueno, casi 2 años. Entonces, esas condiciones también fueron vividas en el pasado, igual. Y nosotros desde la arqueología, que eso no lo hemos mencionado, con el colega Schneider, cuando realizamos investigaciones en Fundación Erigaye, en esta institución dedicada a la paleoecología, ahí nosotros empezamos también a identificar en nuestros trabajos arqueológicos
estas condiciones de manejo de estos picos de inundación. Y se ven en los perfiles estratigráficos de los canales. Entonces allí tenemos estas condiciones de dinámicas de aguas, digamos, de desborde. Se crean en muchas ocasiones diques naturales. Y estas dinámicas pues fueron entonces manejadas por estas poblaciones humanas en el pasado a través de un modelo. A mí me gusta mucho hablar del modelo prehispánico frente al modelo contemporáneo de manejo de las aguas, y yo siempre me refiero a este modelo de la distribución, el modelo de la distribución de aguas que digamos se usó en tiempos prehispánicos frente al modelo de contención de aguas, que es el que regularmente usamos en tiempos contemporáneos. Es decir, hoy estamos más acostumbrados a contener a través de jarillones, diques, en fin, controlar las aguas para que no haya el desborde, pero en ese modelo prehispánico es una posibilidad de distribuir de manera eficaz las aguas en unas configuraciones particulares que nos hacen pensar a nosotros que sí hubo una coherencia entre esas modificaciones y el tipo de dinámicas específicas hidráulicas. Entonces ahí tenemos, está la ubicación, ahí ya estamos presentando la ubicación general de la depresión Momposina, y ahí en verde oscuro vemos en dónde están ubicadas estas zonas de modificación antrópica. Si quieres seguimos en las imágenes para ver el modelo. El modelo era de elevación de los terrenos. Este es un modelo tomado de un texto de Clark Erickson del 95, en donde él, para el lago de Titicaca, hace este modelo que aplica muy bien para el Bajo San Jorge, es decir, elevación de los terrenos, canales que conducen de manera eficiente las aguas y unos terrenos elevados que permiten pues, la siembra en esa zona. Siguiente. Entonces, estas son las áreas, aquí en este mapa podemos ver las áreas en donde ese sistema funciona. Fundamentalmente, lo que hoy conocemos como el Caño Carate, que en ese momento era el río San Jorge, y en la parte de esa imagen, la parte oriental, tenemos los caños de Rabón y caños de Mojana, que fueron también articuladores de este sistema. Siguiente. Y, por supuesto, digamos, hoy en día, es un bonito contraste de cómo fue en el pasado y cómo es hoy en día, pues la ocupación humana sí es distinta, no solamente por la modificación que se hizo de esos ambientes a través de la elevación de los terrenos, sino, bueno, la elevación de esos terrenos para la agricultura, sino también para la vivienda. Hoy en día, muchos de los sitios en donde las poblaciones contemporáneas viven es justamente sobre las adecuaciones para plataformas de vivienda en esa época, prehispánicas. Es decir, ocupan sitios que fueron modificados en tiempos prehispánicos y hoy en día todavía siguen siendo útiles para las poblaciones humanas. Claro, aquí mostramos un poco esa fauna local, con la cual en algunas de estas especies, por supuesto, también estuvieron en tiempos prehispánicos, pero hoy en día también se incluyen otro tipo de especies, tanto de fauna como de flora, que son, pues, por supuesto, contemporáneos, introducidos en la zona. Y eso crea unas dinámicas particulares en la zona, que más adelante, pues, conversaremos de ellas. Fernando, muchísimas gracias. Y bueno, yo quisiera repetirle la misma pregunta al profesor Rojas sobre, bueno, cómo podemos caracterizar este paisaje, ¿cierto? ¿Cómo podemos caracterizar el sistema hidráulico? Hay una cosa que me parece muy interesante de lo que dice el profesor Montejo, y es, tenemos espejos de agua a lo largo de todo el año, ¿cierto? Y hay una administración del recurso hídrico de un nivel de inteligencia y de ingeniería alucinantes. Y finalmente también que nos comente un poco cómo pudo haber sido posible este tema de la transformación del paisaje tan extensa y con tanta profundidad en el tiempo. Podemos
si quiere, profe, podemos ir conversando mientras vamos pasando algunas imágenes de una temporada muy reciente que se hizo, esto fue en el 2018 tal vez, em, para que podamos mostrarle un poco a los asistentes a la conversación como de qué estamos hablando cuando decimos que es remoto y de qué estamos hablando cuando decimos que es realmente extenso. Entonces, profe, le doy la palabra y si quiere, ahí creo que ya comenzamos a pasar los videitos. Sí, muchísimas gracias, Nicolás. Sí, pues ya Fernando comentaba, la dinámica de la región es una dinámica compleja, es un paisaje que, como decía Fernando, está inundado durante 8 meses del año, una realidad, una situación que se presenta desde hace muchísimo tiempo, o sea, no es una situación reciente y que se ve también afectada por dinámicas, por ciclos que son de inundación, de sequía, que se van dando a lo largo de toda la historia de la ocupación. Ya no todo el tiempo se han dado las mismas condiciones ni se han dado de la misma manera. Se han presentado situaciones de sequía mayores, se han presentado algunos momentos de mayores grados de inundación, y eso obviamente a partir de la información que se ha logrado a través de análisis paleoecológicos que han dado cuenta efectivamente de esas dinámicas, que, o sea, no todo el tiempo ha tenido las condiciones que tenemos hoy en día en términos de la alta humedad, pero ha tenido algunos momentos de sequía. Esos momentos de sequía y esos momentos de inundación han sido unos pulsos que finalmente también han estado relacionados con la dinámica de ocupación de la región. O sea, la región, las primeras evidencias que se tienen de ocupación de la región están reportadas hacia el siglo IX antes de Cristo. Eso nos está dando una temporalidad muy, muy temprana, muy extendida en el tiempo y una modificación del paisaje que, como ya se menciona, y que evidentemente es sorprendente y es asombroso pensar en 500.000 de hectáreas modificadas, pero también tenemos que pensar lo que fue a lo largo de por lo menos 2000 años, ¿no es cierto? También es cierto que no es la única región que ha tenido esa modificación, ni siquiera en la zona. O sea, también se reportan modificaciones de canales, camellones, a lo largo en el bajo río Sinú, por ejemplo. Hoy en día menos visibles que las que tenemos en el río San Jorge, en la depresión Momposina. Pero esta modificación del paisaje, que como decía también Fernando, se empiezan a reportar desde los años 50, 60, a través de fotografías aéreas, inicialmente se van a concentrar en estas evidencias del paisaje. Como podemos ver en las imágenes de este video, se hace evidente y llama la atención, pues la primera pregunta que uno se haría cuando ve desde el aire estas imágenes o las ve en una fotografía aérea es: ¿eso es natural? ¿Eso es antrópico? ¿Eso quién lo hizo? ¿Por qué? Si es antrópico, ¿quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué características tiene? ¿Cómo se puede entender esta transformación del paisaje? Y otra pregunta: ¿qué hace la gente viviendo en un paisaje tan inundado? ¿No es cierto? O sea, son esas primeras preguntas que uno dice, bueno, ¿qué hacemos en este espacio de inundación? ¿No había otros terrenos alrededor que se pudieran ocupar? En fin. O sea, son preguntas que nos podemos ir haciendo. Y lo primero que se empieza a hacer, evidentemente, es la descripción del paisaje, la descripción de ese paisaje modificado. Y esa descripción del paisaje modificado va a hacer que evidentemente tengamos que empezar a caracterizarlo. Y de esas primeras caracterizaciones son las que empieza a hacer James Parsons y que luego van a continuar haciendo Clemencia Plazas y Ana María Falchetti, y posteriormente los trabajos que se van a desarrollar en tiempos más recientes por parte de Fernando y los que yo mismo he tenido la posibilidad de adelantar. Y son básicamente la caracterización del paisaje, ¿no es cierto? O sea, la descripción de eso que llamamos la estructura física. Cómo se organizan, qué tipo de patrones tienen este sistema. Y lo que se observa desde el principio, desde estas primeras exploraciones de los años 50, es que muchísimas están ajustadas a las dinámicas de los ríos. Y como la dinámica de los ríos son cambiantes, pues la dinámica de las modificaciones también van a ser cambiantes. Lo primero que nos vamos a encontrar son canales largos, zanjas, por decirlo de otra forma, grandes zanjas perpendiculares a los caños principales, a los caños largos, algunas otras imágenes, otras modificaciones que también se observan, como la que tenemos en la imagen, que son canales cruzados más cortos,
que se empiezan a describir. Entonces, lo que empezamos a observar, y podemos ir como pasando esas distintas imágenes, es que evidentemente lo que tenemos son unas distintas formas de ajustarse, de modificar el paisaje ajustado a las condiciones del mismo paisaje. Tenemos canales largos, canales cortos, canales en formas de espina de pescado, canales en forma de abanico, canales cortos. En esta imagen podemos observar algunos de estos tipos de estructuras de modificación del paisaje que podemos encontrar en la región y que se han descrito a lo largo de todos estos años de investigación. ¿Cuál es la característica y qué es lo que, después de tener más o menos caracterizado, que no lo tenemos todavía completamente caracterizado, se sigue trabajando en ello? Fernando ha estado ampliando zonas y ha estado ampliando caracterizaciones de este sistema en distintas partes, más hacia el Cauca también. ¿Qué es lo que tenemos después? Bueno, ¿y esto para qué? O sea, listo, tenemos una modificación del paisaje, tenemos una modificación ajustada a unas condiciones y a una dinámica natural. ¿Para qué sirve esto? Porque además de este tipo de modificaciones, también tenemos plataformas de vivienda, como la que veíamos en una diapositiva anterior, en la que se veían los trabajos originales, iniciales de Clemencia Plazas y Ana María Falchetti. Tenemos plataformas, pero también tenemos montículos donde la gente se enterró. Entonces tenemos unos grandes ingenieros, unos grandes modificadores del paisaje, modificadores a través de gente moviendo tierra. Pero entonces las preguntas que nos siguen en este sentido es, ¿para qué ese sistema? ¿Qué sentido tiene? Sacar el agua que inunda la región, traer el agua en las épocas de mayores sequías. ¿Por qué hacer esas viviendas de esa forma y de esa manera? ¿Cuáles son las características? ¿Para qué servían estos camellones? Y hasta ahí, digamos, tenemos un primer momento de caracterización del sistema físico. Después vamos a empezar en los años 90 y 2000 a empezar a decir, bueno, ¿y esto que se dice que fue usado como campos de cultivo? Pero evidentemente no tenemos las evidencias de que hayan sido campos de cultivo. Hasta que se empiezan a hacer exploraciones paleoecológicas, se hace un primer estudio de un sitio denominado Karate 25, que lo va a hacer Juan Carlos Berrío, y se empiezan a encontrar evidencias de para qué servían, qué se estaba cultivando en estas zonas. Posteriormente, Fernando y yo vamos a trabajar en esta misma zona, haciendo caracterizaciones paleoecológicas, y empezamos a ver que los canales y los camellones tienen unas funciones particulares, unas en términos de cultivos y otras que no tenían evidencias de los mismos. Por supuesto, estos son hipótesis porque estamos hablando de 500.000 hectáreas y hacer un sondeo, un muestreo en una pequeña región, pues siempre nos van a dejar más preguntas que inquietudes, ¿no es cierto? No podemos dar certezas, tenemos hipótesis de trabajo. Entonces encontramos cultivos de maíz, batatas, de yuca, maíz, cultivos de pasifloras, unos tipos de cucurbitáceas, tipos como de auyamas, en fin. Y incluso también vamos a encontrar evidencias de coca en la región, ¿no es cierto? O sea, son grandes aproximaciones a ese tipo de estudios. ¿Qué nos encontramos también en términos de evidencia en la región? Nos encontramos también campos que la zona es utilizada como trampas ictiológicas. Entonces, en el registro arqueológico nos empezamos a encontrar una gran cantidad de evidencias de fauna que nos empiezan a hablar de manejo del entorno y del paisaje y en fin. O sea, las evidencias que tenemos, aparte de lo que llamó inicialmente la atención, que es la estructura física, y antes de ello incluso podríamos decir que hasta el oro mismo, porque el oro siempre va a estar ahí cruzándose en toda esta investigación de la región, va a ser importante, bueno, ¿para qué servían? ¿Cómo funcionaban estos sistemas hidráulicos? Y las otras preguntas detrás y de fondo arqueológicas que realmente a nosotros nos interesan es, bueno, ¿qué tipo de sociedad, qué tipo de organización social está detrás de la construcción de este tipo de evidencias? Inicialmente se puede pensar, lo que uno va a pensar inicialmente es en grandes organizaciones jerarquizadas, estructuradas, que necesitan un poder central para poder administrar todo este tipo de modificaciones del paisaje, pero pues evidencias en otras partes del mundo nos dicen que no necesariamente así funciona, que también pueden ser pequeñas familias que a lo largo de 2000 años se van organizando, ¿no es cierto? Se van organizando y van modificando el paisaje.
Entonces, lo que tenemos es una gran cantidad de información en términos de la evidencia misma, una evidencia que salta a la vista, por supuesto, que es la modificación del paisaje, pero que eso nos va a llevar a también hacernos unas preguntas que se encuentran detrás de todo esto. No sé si hay otra imagen por ahí en esta misma bloque para poder como conversar sobre ello. Pero básicamente es esta la idea, ¿no? Tenemos un paisaje modificado por un paisaje con unas condiciones ambientales diversas, modificado, transformado, al cual nos empezamos a acercar precisamente por esa misma modificación. Y a partir de esa modificación empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cuáles son esas preguntas arqueológicas, antropológicas realmente que están detrás de toda investigación sobre las modificaciones del paisaje? Entonces, bueno, no sé, Nicolás, si quieres comentar alguna cosa en este sentido, pues, algún punto. En fin. Quisiera así como redondear y rescatar dos ideas de sus intervenciones para que vayamos a la tercera parte del conversatorio, porque es que, digamos, creo que hoy lo dice el profesor Fernando de una manera muy clara y contundente, que es una de esas cosas que llama mucho la atención sobre los distintos modelos de manejo de aguas, ¿cierto? Hoy vemos el manejo del agua desde una perspectiva de la contención y administración, o sea, necesitamos sacar esto en una dirección, versus un modelo de dispersión, que es cómo se ejecuta todo el sistema alrededor en la Mojana. Y hay una cosa que quisiera rescatar también de lo que dice el profesor Rojas, un poco pensando, a diferencia de la arqueología en lugares como San Agustín o Tierra Adentro, en los que ahí también está la vida, pero la muerte es protagónica. En la Mojana vemos una arqueología que da cuenta de toda la vida, lugares de cultivo, lugares no que en San Agustín no, pero digamos el lugar, es como la intuición que da el lugar. En la Mojana vemos como muchos aspectos, digamos, una imagen mucho más completa de lo que pudo haber sido la vida. O sea, cuando pensamos en diseño de canales que van a dar un espejo del agua que cumple una función como si fuera una gran trampa para que haya pesca permanentemente, que justo al lado pueden desarrollarse digamos, tareas alrededor de agricultura, es absolutamente alucinante. Digamos, la ingeniería y el conocimiento decantado a lo largo de seguramente 2 milenios o más es impresionante. Lo digo desde el rol que como editor en el instituto tuve en su momento, acompañando al profesor Fernando Montejo a redactar un trabajo destinado al público general, digamos, leyendo los documentos, como tratando de imaginar en la distancia y sin haber visto nada, sin haber estado allí, como tratando de informarse respecto de... yo insisto sobre eso, sobre la escala y la antigüedad de la Mojana, y haber estado luego allá y saber que, aunque logramos ver un pedazo diminuto, ¿cierto? Un fragmento en un par de días en un recorrido que tenía unos objetivos como muy claros, el desafío es enorme, más cuando de pronto ahora podemos volver sobre eso, en las preguntas que veo que ya comenzaron a entrar algunas, más cuando estamos hablando de la administración de una potencial área arqueológica protegida, ¿cierto? Entonces, yo voy a ceder la palabra a Aura para que vayamos a la tercera parte del conversatorio y luego creo podemos ir por varios punticos, dentro de ellos, justo lo que motiva la conversación al respecto de lo retador que es generar un plan de manejo y un plan de administración de un área de estas características. Bueno, Nico, ahí ya diste excelente forma de introducir nuestra última reflexión. Pues la idea no es dar tampoco una cátedra larguísima sobre la Mojana. Tenemos ciertas condiciones de tiempo, como siempre. Entonces quisiéramos hacer una última pregunta, una última reflexión dirigida hacia estos temas que ya nos estaba mencionando Snyder en su última intervención y que los reforzó Nico en la breve síntesis que presentó. Y es un poco también que la arqueología, y más en sitios como el que sobre el cual conversamos el día de hoy,
efectivamente no se puede pensar como una disciplina alejada del presente, sino todo lo contrario. O sea, justamente esos estudios arqueológicos nos permiten comprender cómo se ha transformado ese territorio, cómo han sido esas formas de ocupación, esos múltiples usos, esas transformaciones de largo aliento, y también nos genera unas reflexiones sobre qué es lo que está ocurriendo hoy en día con este territorio, ¿no? O sea, cómo está siendo aprovechado, cómo está siendo transformado, qué pasa con las nuevas especies que también están ingresando a digamos, a esta región, y cómo estas especies introducidas también nos generan como nuevos elementos para tener en cuenta en los procesos de transformación antrópica. Entonces, pues quisiéramos dirigir un poco esta última reflexión hacia dos elementos. Por un lado, pues uno que es de larga trayectoria, que es comprender el proceso hacia la declaratoria de la Mojana como área arqueológica protegida, o sea, cuáles son esas perspectivas que nos plantea digamos, esta forma de ordenamiento, qué desafíos y qué retos también se presentan para esta posible declaratoria. Y por otra parte, pues aprovechando que ustedes llevan décadas conociendo la región de primera mano y a los pobladores, quisiéramos conocer un poco desde su experiencia cuáles son las problemáticas actuales de los pobladores de la Mojana, o sea, cuáles son esas dificultades que ellos tienen hoy en día frente quizás a estos problemas naturales que ya nos mencionaban previamente, el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño, cómo está siendo, digamos, ese relacionamiento con el medio para las sociedades del presente. Entonces, Fernando, si quieres comenzamos con la parte del área arqueológica protegida, ya que pues tú has liderado gran parte de esta iniciativa. Gracias, Aura. Sí, en efecto, pues entramos en un ámbito de la gestión. O sea, digamos, ya tenemos todo un conocimiento y seguramente se seguirá produciendo ese conocimiento en esa zona por nosotros o por otros colegas o por otras disciplinas, porque hay mucho todavía por entender de esa zona. Muchísimo. Como decía Neider, hay todavía más preguntas que respuestas, ¿no? Y ahora este otro ámbito que es muy importante, que es el ámbito de la gestión, que incluye la protección de esos lugares, ¿no? Entonces, que son acuerdos sociales, básicamente son acuerdos a los que llegamos para un ordenamiento de un territorio que permita de alguna manera que estos sistemas que han perdurado por 3.000 años, ¿no? Desde cuando se empezaron, digamos, a desarrollar, hasta hoy se han preservado, al menos se han preservado hasta la década del 50, donde se tomaron estas fotografías aéreas que revisó James Parsons y que también revisaron las colegas Clemencia, Plaza Ana María y las otras colegas que estuvieron en el lugar, que hemos analizado nosotros para completar todo ese mapeo del sistema de canales y camellones, pero que hoy en día ya no tenemos esa misma magnitud. O sea, la teníamos en los 50, pero hoy en día ya no. Hemos calculado que tenemos al menos un 9 a 10% preservados en superficie de esas que existían en los años 50. Y esto debido pues, al crecimiento acelerado, de las dinámicas locales, de la sedimentación. Ahí hay un tema de sedimentación bastante fuerte que pues, ha sepultado gran número de estos sistemas, sobre todo en la parte sur. También hay otras dinámicas pues, agrícolas, pecuarias, que también impactan estos sistemas. Entonces, hoy en día solamente calculamos un 10% de toda esa magnitud de área modificada. Y eso, pues, dentro de este acuerdo, porque realmente las áreas protegidas sí son unos actos administrativos que limitan de alguna manera ordenan los usos para que estos sistemas puedan ser perdurables en el tiempo, los que quedan. Y digamos, la figura de área arqueológica protegida, que tenemos 22 en Colombia, pues esta sería la número 23, llegado, bueno, ya surtido todo el proceso, pues nos permite a todos ocuparnos de esa zona. ¿Ocuparnos de qué manera? Pues
realizando pues actividades tendientes a que esos sistemas pues no se deterioren por diferentes actividades que realizamos en los territorios, ¿no? Y es una protección por esa singularidad. Ahí ya tenemos, digamos, unos elementos que no fueron comunes en América, o sea, son realmente singulares. Y esa singularidad que todavía, digamos, el panorama no está claro del todo, por supuesto, se ha avanzado en la interpretación de esos lugares, pero hay todavía un gran número de preguntas sin resolver que están contenidas en ese registro que tenemos en esta zona. Por eso, la protección no solamente es para seguir entendiendo, digamos, cómo es que funcionó este sistema, qué tipo de sociedades están vinculadas a esto, qué tipo de cultivos, tener el panorama general, los cambios a través del tiempo, sino también cómo esa información, ese conocimiento, pues en el presente es útil. Y yo creo que ahí hay un elemento fundamental de que, digamos, cuánto nos sirve el conocimiento del pasado para la transformación del presente, en términos de nuestras dinámicas sociales. Y yo creo que hay muchos elementos todavía que, por supuesto, enseñan bastante sobre este territorio. Y a pesar de que, por supuesto, la gente hoy en día conoce mucho, los que están poblando esta zona son también conocedores de ese territorio, amplios conocedores de estas zonas, solo que un conocimiento, por supuesto, digamos, distinto al que sucedió en el pasado, y la idea, de alguna manera, es seguir aprendiendo y que estas dinámicas sociales contemporáneas, pues tengan, digamos, en sus formas de ver el mundo, una riqueza también que viene desde el pasado, desde esa mirada que invita a conocer, pues, desde otras perspectivas, desde otros ámbitos. Si quieres, vamos pasando las siguientes. Y para eso, pues, ha habido que caracterizar. Claro, nos hemos basado no solamente en las investigaciones arqueológicas hechas por los colegas en los 90, sino que con Schneider llevamos un corpus de datos importante, sobre todo en la parte del sur del Caño Rabón, y ahí, digamos, todos estos elementos permiten una caracterización de la zona. Esos son los principales elementos. Hay unos retos, por supuesto, porque no todo hoy en día, como les digo, pues está preservado. Siguiente. Pero ya las investigaciones que se han desarrollado son suficientes para delimitar el área, ya la tenemos delimitada, caracterizada a partir de todas estas investigaciones, y a partir de eso podemos ordenar, digamos, el territorio, o más bien proponer ordenar ciertas actividades para que esos sitios pues no se sigan deteriorando. Siguiente, ¿no? Entonces, como en esta imagen tenemos, en esta imagen cartográfica tenemos en violeta claro las zonas que fueron intervenidas prehispánicamente, fueron adecuadas prehispánicamente, pero en violeta más oscuro tenemos las zonas que hoy en día están conservadas. Entonces, realmente sí, la disminución de las áreas ha sido dramática por diferentes asuntos, diferentes razones, pero hoy, digamos, casi que es un compromiso de todos nosotros, de todos, absolutamente todos, no solamente de las poblaciones locales, sino de todos, la posibilidad de proteger esa zona. Siguiente. Y en ese sentido, pues, empezamos nosotros a considerar, junto con las poblaciones locales, por supuesto, y los entes territoriales, aquí, digamos, es importante la participación de las alcaldías, de las oficinas de cultura de estos municipios, de las oficinas de cultura de los departamentos, todos, digamos, trabajando en pro de que estas acciones que hoy en día se desarrollan en la región, pues no afecten ese patrimonio arqueológico. Bueno, Fernando, ahí nos das varios elementos muy importantes y es también para qué sirve la arqueología, ¿no? Hacia dónde van los resultados de estas investigaciones de largo aliento,
pensando en las realidades sociales y también pensando en los diferentes mecanismos de ordenamiento que existen actualmente para poder generar distintas estrategias de salvaguarda, conservación, protección. O sea, no es una cuestión de definir un área, definir unos polínicos, sino que hay un para qué. O sea, es un para qué que no solo se sustenta por una serie de datos arqueológicos que algunos de ellos solo entienden los arqueólogos, sino que realmente hay un para qué que nos permite trascender este lugar arqueológico hacia las realidades sociales de quienes habitan en estos territorios, ¿no? Porque acá, a diferencia de otros lugares como San Agustín, por ejemplo, donde está el parque delimitado y pues es un parque, digamos, ahí la gente no va a vivir y eso, acá realmente sí tenemos un uso constante. O sea, tenemos múltiples apropiaciones, o sea, tenemos personas que pescan, tenemos espacios de subsistencia que siguen funcionando en este territorio. Entonces, en esta medida, es un espacio que es dinámico, que también genera distintos desafíos distintos a los de otras áreas arqueológicas protegidas. Como tú muy bien mencionaste, pues son ya bastantes las declaratorias que se han contado en este país, pero el mismo ejercicio con la comunidad también genera una serie de consideraciones muy particulares para esta área. Entonces, quizás, pues porque estamos en un evento que está dirigido, tiene un especial recorderis, pues a nuestro público del Caribe, de la Feria del Libro, pues sería bonito finalizar un poco, Snyder, con justamente estas experiencias del presente, o sea, de las personas. Ustedes como arqueólogos, porque una cosa es como mirar cómo han cambiado así a la larga duración, cómo han desaparecido, como mencionaba ahorita Fernando, digamos, esos cambios en los mapas, pero realmente, ¿cuáles son esos cambios que hay en la región y que la gente vive? O sea, ¿cuáles son esas realidades muy propias de la región? Entonces, Snyder, si quieres algunos apuntes, todavía tenemos tiempo suficiente como para seguir conversando. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues la verdad, en este ejercicio de comentar de manera muy sintética todos estos temas, pues es un reto, ¿no? Y hablar de esta otra parte igual, que es muy importante. Que es muy importante porque finalmente, bueno, también lo decía Aura, y es algo con lo que nosotros estamos plenamente de acuerdo, y es que la arqueología tiene que tener un sentido para el presente, ¿no es cierto? O sea, la arqueología la arqueología es realmente una ciencia que estudia el pasado, pero es una ciencia del presente. O sea, está en nuestra realidad, está en nuestra cotidianidad, y si no tiene esa, o por lo menos particularmente lo que pienso, si no tiene ese sentido, no tiene ningún sentido realmente, más allá de coleccionar datos, de almacenar información, de colectar datos curiosos que sirven en un ejercicio enciclopedista, que es fascinante a quienes nos gusta, pero que no tiene mayor repercusión realmente en los territorios en donde se desarrollan a cabo las investigaciones. Y la depresión momposina, pues tiene la particularidad, como bien decías, de ser ese escenario vivo, constante, donde siguen pasando las cosas de maneras similares, algunas veces, otras no, a como ocurrieron en el pasado. En el programa de investigación de la depresión momposina, PIDMO, que tiene como objetivo estudiar las trayectorias de cambio social, nos preguntamos por varios elementos, ¿no es cierto? Un primer elemento tiene que ver con esas trayectorias y la dinámica del cambio social en el pasado, también las dinámicas en el pasado remoto, en ese pasado arqueológico, pero también en las dinámicas del cambio social desde la historia, y sobre todo también entender las dinámicas en las transformaciones sociales en el presente, es decir, unos ejercicios etnográficos que nos permitan entender cómo las poblaciones actuales entienden, construyen e interpretan su propio entorno, que probablemente no sea y seguramente no es la misma manera en la que el entorno, como las comunidades del pasado entendieron el entorno. No es la misma manera como se entendieron las inundaciones en el pasado como se entienden en el presente, siendo conscientes que evidentemente las inundaciones se presentaron tanto en el pasado como en el presente. Las dinámicas económicas, políticas, sociales de la región hoy en día hacen que efectivamente la manera de apropiarnos y de entender esa realidad sean completamente distintas.
las maneras en que nosotros vamos interiorizando el paisaje y el entorno se hace de una forma distinta. Y es importante comprender eso para poder asumir y tomar respuestas. Porque por ejemplo, nosotros podemos llegar con propuestas desde afuera de cómo tratar y cómo entender una región sin entender a las comunidades, y realmente sería un despropósito. O sea, eso sería un error, porque finalmente son las comunidades, son las sociedades que viven y habitan los territorios las que se apropian efectivamente de él. Les podemos ir pasando como las imágenes que tenemos en este instante, para ir como comentando al respecto de lo que les estoy diciendo. Las dinámicas de la pesca, las dinámicas agrícolas, las dinámicas que se viven en el presente, pues no necesariamente tienen que ser las del pasado, pero tampoco significa ello que las maneras en que se hizo en el pasado sean las mejores maneras o sean las maneras. No, simplemente son hoy otras formas. ¿Qué ocurre? Que en el presente y en tiempos contemporáneos, las dinámicas políticas y económicas han hecho que existan unas grandes extensiones de tierra ocupadas en manos de algunos pocos, que hacen que efectivamente se tomen unas maneras de ocupar y de transformar el territorio que afectan incluso las evidencias prehispánicas, ¿no es cierto? O sea, grandes necesidades de grandes ganaderías, para los cuales los canales y camellones resultan siendo un estorbo, o grandes cultivos de arroz o de patilla, por los cuales los canales y camellones se les imposibilita pasar una máquina, un tractor, entonces lo terminan arrasando. Se conoce la dinámica de la región, pero no es la dinámica, son lógicas distintas. Los pequeños campesinos de la región entienden el paisaje, lo viven, lo asumen, lo referencian, el paisaje es su referente, pero no siempre es la misma lógica del pequeño productor y pequeño propietario que las de los grandes terratenientes en la región. Entonces, esas dinámicas dispares de la apropiación y de la apropiación de la tierra van a hacer que efectivamente las respuestas frente al pasado y a los vestigios del pasado sean completamente distintas, ¿no es cierto? Y las dinámicas también ambientales van a cambiar completamente. Las prácticas incluso, y por eso la importancia que nosotros tenemos, la importancia de resaltar en la sociedad, en el programa de investigación de la depresión Momposina-Entismo, la importancia de estudiar históricamente el contexto y la región, y etnográficamente la región, es porque pues, en la región se ha dado que desde el siglo XVIII, tenemos unas grandes ganaderías en la región que han funcionado de maneras itinerantes, en la que se llevaba el ganado en las épocas del invierno para las zonas altas, y en las épocas del verano se volvía a bajar una ganadería de transhumancia, que hoy empieza a ser transformada por unas ganaderías en las que se han introducido especies foráneas, por ejemplo, como los búfalos, que resultan siendo más rentables para el manejo de algunos, pero que afectan también no solo la diversidad, la ecología, el ambiente, las especies de la región, sino también los vestigios del pasado. O sea, la región es dinámica, es cambiante, tiene sus propios pulsos, y poco conocemos realmente de esas realidades. Se han hecho estudios recientes, y a propósito de las inundaciones del 2010 que comentaba Fernando también, se han hecho aproximaciones, el PNUD, existe los planes nacionales de desarrollo, se acercan los institutos, se acercan las ONGs a empezar a conocer y a comprender la zona, y a llevar propuestas, apuestas, algunas muy llevadas desde afuera sin entender las realidades locales, y otras entendiendo realmente las dinámicas locales. Entonces, pensarse en las áreas arqueológicas protegidas es imposible sin la participación de las comunidades. Es definitivamente necesario entender que las comunidades son las que están en ese espacio y son las que lo hacen vivencial, las que le dan un sentido realmente a esos espacios, porque se van reconstruyendo, porque todas las veces se van reconstruyendo. En el pasado los canales y camellones fueron los sitios en los que se podría hacer los cultivos, y hoy son los sitios donde la gente pone a pastar el ganado,
y para otros son los sitios en los que terminan siendo unos estorbos. O sea, son realidades distintas en un mismo paisaje y son apropiaciones distintas que es necesario entender y de las cuales poco conocemos. Por eso la importancia de entender etnográficamente la región. El ICANN, el instituto, hizo también importantes estudios, investigaciones sobre soberanía y seguridad alimentaria. O sea, la importancia de los cultivos, de la importancia de la alimentación en la región, de cuáles son esas dinámicas y esas características que hacen que se viva y se vivencie de formas distintas las realidades que nosotros simplemente a veces vemos en el billete de 20.000, que vemos desde lejos en las fotografías de un paisaje modificado, arañado por el hombre y que podemos ver desde el aire, pero que finalmente poco nos dicen y poco son tenidas en cuenta. A menos que se tengan en cuenta, como decía Fernando al principio, para llevar propuestas en las que el agua termina siendo un obstáculo para la gente y termina siendo un estorbo también, ¿no es cierto? O sea, a veces se piensa en la región como la gran despensa de Colombia. Muchos han dicho que la depresión momposina, la Mojana, es la gran despensa agrícola de Colombia, como también se ha dicho eso de los llanos, como se ha dicho de muchas otras partes. Pero al momento de realmente apropiarlo, de entenderlo, lo que se quieren es hacer propuestas y desde escenarios externos que no entienden las dinámicas de las locales de las regiones. Entonces, por supuesto que es fundamental entender la gente que vive en la región, la manera, pero sobre todo entenderlas en esos contextos económicos, políticos, religiosos, simbólicos, de percepción y de apropiación y del paisaje en general. Muchas gracias, Snyder. O sea, ahí hay varios elementos que son bastante interesantes y relevantes para, pues también para hacer un análisis y una reflexión muy al lugar y muy situada de cómo pensar esta región actualmente. Y es que justo en estos días, repasando cosas de Alicia Dusan por esas multiplicidades que uno hace en el ICANN, ella mencionaba en su trabajo sobre problemas de la etnología, o sea, que para mediados del siglo XX, porque ella escribió ya eso hace bastante tiempo, todas esas falencias y todos esos campos que aún faltaban por investigar, ¿no? O sea, todos esos estudios etnológicos e incluso arqueológicos, de los cuales tenemos solo unos elementos, tenemos algunos indicios, también muy limitados por el tipo de técnicas que se han utilizado, por la forma como se han llevado las investigaciones, y pues hoy vemos que estando a 2020, pues seguimos con las mismas preocupaciones para la antropología y para la arqueología actual. O sea, cómo nosotros podemos encontrar distintas regiones en las cuales evidentemente la ausencia de información, la ausencia de conocer estas realidades locales son caminos que aún están por abonar, y quizás también eventos como estos, conversatorios en los que logramos invitar a especialistas como ustedes dos, esperamos que sean también un elemento que pueda alentar a los jóvenes antropólogos, a los jóvenes arqueólogos a plantear proyectos en estas regiones, o sea, para poder, digamos, generar nuevas miradas. También otro elemento que tú mencionabas que es bastante interesante es respecto como a la forma como se interpreta el pasado. Nos quiere decir que aquello que ocurrió, la forma como se transformó el paisaje en algún momento sea más o menos que la que se hizo en otro momento, y eso también nos lleva como a analizar cada una de las transformaciones en sus tiempos. O sea, qué es lo que ocurría en cada momento, en cada contexto sociohistórico para que esto ocurra de una u otra forma. O sea, no es conocer esas contextualidades que son, digamos, tienen un cierto carácter histórico que nos permite entender esas organizaciones sociales y esas organizaciones políticas y las formas como las distintas comunidades apropian estos territorios. Bueno, vamos a aprovechar también, o sea, ya que ingresamos en esta segunda fase de conversar un poco con el público, lo primero que vamos a hacer es dar y compartir algunos saludos que nos dejan, por ejemplo, hay saludos especiales para el maestro Snyder y a todos los compañeros del Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Antioquia, les envían saludos desde Facatativá. También hay personas que nos acompañan desde Sopó, desde Cajicá, desde Montelíbano.
Por ejemplo, hay personas que pues agradecen especialmente a ustedes dos, como por ejemplo Juan Antonio Cardoso, a los organizadores, que realmente esto pues está, digamos, genera espacios para promover investigación en la región de la depresión momposina. María Elvira, por ejemplo, nos comenta, nuestros campesinos tienen conocimiento, de hecho, cuando el río se seca, ellos siembran en la ribera logrando en menos tiempo obtener alimentos. Ellos saben que la tierra es rica en nutrientes. Y bueno, y Juan Pablo Ángulo Romero también, digamos, los felicita por el conversatorio, por las intervenciones que han realizado y pues comparte unas felicitaciones a todo el equipo. Ahora pues podemos proceder con la parte de las preguntas. Tenemos un conjunto que nos permite, digamos, hacer esta última media hora de conversatorio. Si quieres, Nico, avanzamos en grupos de a 2 en 2. Entonces, inicia tú con las dos primeras. Listo, Chep. Pues nos pregunta Jaime León Ortiz, yo creo, profe Fernando, volvemos sobre una pregunta que le hice cuando comenzamos a hablar de la mojana justamente, y es un poco sobre el nombre. Pues nos pregunta Jaime León Ortiz una pregunta que siempre me he hecho. ¿El mito de la mojana está relacionado con el Moján del río Magdalena, y qué relación tiene con el nombre de la región? Esa es una pregunta que le pongo en el tintero a los dos. Y la otra pregunta es de Sergio Andrés Maldonado. Nos consulta, a partir de las investigaciones arqueológicas realizadas en la región, ¿cuáles son las dinámicas de poblamiento que se han podido evidenciar? Es decir, ¿se han encontrado evidencias que demuestren ocupaciones en diferentes temporalidades? Entonces, profe Fernando. Bueno, el tema del nombre muchas veces se ha vinculado a ese vocablo Moán, pero realmente nosotros, o al menos yo, de pronto Snyder sí ha indagado un poco más, al menos yo no me he ocupado de indagar sobre el origen profundo de esa palabra. Entonces, claro, hay varias hipótesis, nos han dicho incluso en la región muchas otras a esta que nos dice la persona que nos sigue, pero en lo particular yo no he ahondado en el tema. Respecto a la segunda pregunta, claro, ahí, digamos, sobre las secuencias de ocupación, pues hay vacíos, digamos, tenemos un vacío de información entre el siglo XII y el siglo XVI, sobre todo en la zona del Bajo San Jorge y de los caños, el caño Mojana y el caño Rabón. No tenemos suficiente información. Hay información para la parte oriental hacia el río Cauca y hacia el Magdalena, por supuesto, pero para esta zona no. Entonces sí hay grandes vacíos todavía que hay que llenar. No sabemos, no podemos ya de ciento decir que no hubo ocupación en esos siglos para esa zona, ¿no? Es posible que tengamos vacíos por ausencia de investigación en ciertos lugares, que eso valdría mucho la pena, pues la Mojana y la zona de la depresión momposina, pues es una gran extensión que todavía tiene zonas en donde no se ha hecho con suficiencia investigación arqueológica. Por eso es tan importante realizarla. Entonces, en tanto del siglo X hasta el siglo XII, pues hay información, por supuesto, pero tampoco es que se llene la totalidad de la secuencia de ocupación. Ahora, del siglo XVI a la fecha, pues también hay información importante, pues, por supuesto, de la ocupación, de cómo, lo que mencionaba Snyder, de cómo empiezan a llegar a integrarse esta zona dentro de estas dinámicas de mercado, de distribución de alimentos, que fue muy importante. Hay momentos importantes en el siglo XVIII, XIX, en donde esta zona pues cumple, digamos, un papel fundamental en el comercio de la gran región, de ese Bajo Magdalena, pero también como sitio de tránsito de mercancías, por supuesto, desde del área litoral hacia las zonas interiores. Y ahí, pues, también hay una historia de poblamiento y de ocupación bastante importante, que además ha tenido unas particularidades interesantes. Por ejemplo, en Sucre, que es una zona tremendamente inundable,
hay una población, pues, Sucre, muy interesante, en donde incluso pues, ahí vivió Gabriel García Márquez parte de su infancia, y que tiene, digamos, unas historias muy, muy bonitas frente a cómo veía él esa región en ese momento histórico, ¿no? Entonces, historias de poblamiento y de ocupación humana, pues hay muchas, es decir, la región da para varias sesiones de esta naturaleza, Luego los vamos a invitar otra vez cuando vayamos a La Mojana con el ciclo de diarios de campo, volvemos ahí con toda seguridad y volvemos también, profe Snyder, va a ser un placer tenerlo también ahí en ese momento. Aura, te quiero dar la palabra para continuar con las preguntas. Bueno, vamos a hacer como un ping-pong entre Snyder y Fernando para aprovechar el tiempo. Entonces, aquí hay dos preguntas que están relacionadas un poco con el tema del sistema hidráulico. Mabel Elvira, pero quisiera saber, por ejemplo, hacia qué año se cree que se construyó el sistema hidráulico Zenú, y también quiere saber si la cultura Zenú puede considerarse una cultura de conocimiento avanzado en la costa Caribe, o se pueden dar, digamos, pueden dar una radiografía en pocas palabras que define esta cultura. Quizás Snyder, que pues él nos estaba hablando un poco sobre el sistema hidráulico, ¿nos das unas puntadas sobre este tema? Bueno, pues las primeras evidencias que se tienen acerca de la ocupación de la región, como les comentaba hace un momento, están relacionadas con unas fechas cercanas al siglo IX antes de Cristo. Es decir, que estamos hablando de una ocupación de la región desde hace por lo menos 3.000 años desde a la fecha, ¿no es cierto? Eso no significa que sean las fechas más tempranas tampoco, porque evidentemente ya están asociadas, las evidencias que se tienen de esas fechas están asociadas con modificación del paisaje, es decir, que ya tendríamos que tener unas fechas más tempranas para esos momentos de ocupación, y probablemente no estén en la zona central, que es donde se registran estas fechas iniciales, que es en el sitio Negritos, que es más cerca al río San Jorge, el Caño Rabón, Viloria, esa zona, y quizás las fechas más tempranas de ocupación del paisaje de la región estén un poco más hacia las orillas de la misma depresión, es decir, hacia la zona de Magangué, hacia la zona de Majagual, perdón, hacia la zona de Ayapel también, o sea, que podrían ser las zonas que tendríamos de ocupación de la región, y por lo tanto de primeros momentos de modificación y construcción del sistema hidráulico en general. Entonces, no tenemos una certeza de cuándo se empieza a ocupar la región, ni tampoco de dónde llegan estos pobladores, de qué parte están llegando a este territorio. Hay unas fechas, hay un material, ¿no? Unas fechas en un material cerámico que se asocia con unos momentos muy tempranos, que es lo que se denomina el formativo, que es el formativo de la costa Caribe, y ese es un sitio que registran Clemencia de Ana María a partir de un sitio que se llama El Pozón, y en ese sitio está asociado con material del formativo, pero tenemos muy poco material de esa cerámica, no tenemos una fecha y está asociado con las características de la cerámica, pero no necesariamente asociado esa evidencia con modificación hidráulica. La que tenemos es hacia el siglo IX, pero seguramente que se antecede bastante o mucho en el tiempo, pero no en esa parte concretamente. Ahora, por otro lado, pensarnos en términos de una sociedad, que podríamos decir que esta sociedad, por haber hecho esa construcción que hoy vemos de una manera megalítica, gigante, porque es que es impresionante, ya lo veíamos en los videos, nuevamente lo repito, esa obra monumental que podría cubrir en buena parte de lo que hoy sería Bogotá, o 3 o 4 veces el área del Valle de Aburrá en general. Entonces es una modificación del paisaje muy grande, y eso evidentemente nos lleva a pensar en grandes civilizaciones, en grandes sociedades, en sociedades muy avanzadas, en fin, en ese tipo de escalas evolutivas y evolucionistas que nos recuerdan las aproximaciones más decimonónicas de la realidad y de las sociedades. No, yo no estaría de acuerdo en pensar, yo no comparto pues en la idea de pensar en sociedades más avanzadas o menos avanzadas, simplemente en sociedades que
se ajustan a las dinámicas ambientales de su territorio, de sus entornos, que se apropian y sacan lo mejor de sí para sacar unos determinados elementos que terminan volviéndose y que los vemos magníficos, ¿no es cierto? El problema que tenemos en la región y con la arqueología de la región, o con lo que se ha hecho buena parte de la arqueología de la región, es que es como si estuviésemos viendo una fotografía. Entonces vemos la fotografía, pero no vemos el desarrollo diacrónico en el que esa fotografía llega a estar de esa manera. Y eso hace que solo veamos un momento y pensemos que evidentemente tenemos 500.000 hectáreas modificadas, pero pues Fernando lo decía también hace unos momentos, ¿no? Realmente son unas dinámicas que se van cambiando y que son momentos de ocupación en el espacio, en el territorio, que pueden ser dinámicas y que hoy las vemos como una sola cosa, pero que pudieron haber sido relativamente cambiantes. Es decir, se ocupa una zona, se desocupa, se ocupa otra, pero esta ya quedó modificada. Y esta también queda modificada y ocupamos otra. Entonces, al final lo que tenemos es una zona muy modificada, pero que realmente no se dio en el mismo momento temporal. Entonces, eso a nosotros nos lleva a pensar siempre, tenemos una gran civilización, tenemos unos grandes constructores, pudieron ser los extraterrestres que vinieron y hicieron eso, como se dice en cualquier otra parte, pero no, realmente lo que tenemos son dinámicas sociales que acceden al territorio, al espacio y lo van ocupando de formas muy diversas. Y no sería justo hablar de sociedades más avanzadas o menos avanzadas en esos espacios, para ningún tipo de sociedad en general. Muchas gracias, profe. Nos quedan los últimos 10 minuticos, entonces yo voy a ser supremamente injusto, profe Montejo, con hacer una pregunta transmitirle una pregunta que nos hace Teresita María Gallego. Pero creo que es clave que hagamos el mejor esfuerzo por responderla, o al menos como dejar planteado como un horizonte para responder esta pregunta. Dice, ¿qué implicaciones tienen las declaratorias de áreas arqueológicas para las comunidades de La Monjana y sus actividades productivas? ¿De qué forma se están articulando a las comunidades estos procesos desde el ICANN? Profe Fernando. Sí, qué buena pregunta. En efecto, deben estar articuladas las iniciativas de declaratoria con las dinámicas locales. Ya no pueden ir en contra, ni mucho menos. En general, las comunidades pasan no solamente en La Monjana, sino en otros lugares, en donde pues, las personas desarrollan actividades, muchas veces agrícolas, en fin, de diferente índole, y las declaratorias pues deben contemplar eso, deben contemplarlo en términos de que no choquen, no vayan en contravía de esas dinámicas locales. Claro, hay algunas actividades que, se busca ordenar en términos de la posible afectación que puedan llegar a tener, una afectación grande sobre esos chicos, porque pues no de otra manera podrían, preservarse. Sin embargo, pues todos estos asuntos, ¿no?, deben ocurrir en términos de una articulación con el territorio y con las comunidades, y se han hecho ejercicios, ya se han avanzado en ellos, o sea, bastante, desde hace ya varios años, en procesos de pues acercamientos, socializaciones, en fin, en diferentes escenarios, para entender esas dinámicas locales y articularlas dentro de procesos que permitan que las acciones que se desarrollan en el territorio vayan, en coherencia con la conservación de esos lugares. Pero de ninguna manera, resultan en un choque o en una contravía frente a la obvia, el obvio desarrollo del obvio desarrollo, la actividad que tienen las comunidades en esos sitios. Tampoco por estos días nos han preguntado un par de veces si se ha vuelto sobre la idea de la corresponsabilidad entre las autoridades y la administración local, las comunidades y el instituto, ¿cierto? Hay una corresponsabilidad importante. Tienes toda la razón, esa palabra es clavísima. Digamos que el tema de proteger el patrimonio arqueológico no le compete solamente a una entidad,
no le compete a una institución en específico, sino que nos compete a todos, desde el ciudadano, desde todos nosotros como ciudadanos, ¿no? Todos tenemos pues una obligación de proteger, un deber de proteger esos sitios, porque son sitios que le pertenecen a la nación, es decir, a todos nosotros, en síntesis. Es decir, son nuestros sitios en términos de procesos sociales pasados que hoy en día, a través de esos vestigios, pues los entendemos cómo funcionaron, cómo fueron esas dinámicas, pero hoy en día, pues los protegemos porque hace parte, pues, de nosotros, ¿no? Como colombianos. Y por esa razón, protegerlos pues compete al ciudadano, compete a las instituciones, a los entes territoriales, las alcaldías, las gobernaciones, todos estamos vinculados a esa protección y debemos articular nuestras acciones desde la ciudadanía, desde el individuo hasta la institución del orden nacional como el ICANN, que digamos que tiene una serie de obligaciones también o de responsabilidades en el marco de la ley respecto de la protección. Entonces, ahí todos, por eso yo decía de unos acuerdos sociales frente a proteger un patrimonio arqueológico. Bueno, hay muchísimas preguntas, no todas las vamos a alcanzar lamentablemente a formular el día de hoy. Esperamos que nuestro maravilloso equipo de comunicaciones luego publicará una serie de podcasts pues comentando alguna de las preguntas. Entonces vamos a sintetizar un conjunto de cuestionamientos que llegaron sobre un tema que ya había sido abordado por los dos, y es un poco, hay personas que quieren conocer, por ejemplo, sobre trabajos etnográficos que se han realizado en esta región, por ejemplo, con las poblaciones zenúes, que si hay, digamos, indicios de continuidad de estas poblaciones actuales con las ocupaciones prehispánicas, y pues una pregunta también un poco relacionada con qué ocurre hoy en día, respecto a si ustedes conocen algún proceso propio de las comunidades locales respecto a procesos de apropiación. Me imagino que esta pregunta de Santiago va un poco en vías de estas cuestiones de salvaguarda. Ya hay otras preguntas relacionadas con bibliografía y eso al inicio del conversatorio de hoy hicimos un breve resumen de varias publicaciones, entonces pueden revisarlo ahí como para no extendernos más. Entonces, ¿quién quiere? Sneider. Bueno, pues a ver, la ocupación de la zona, de la actual depresión momposina, primero, pues es una región que durante mucho tiempo estuvo desocupada, ¿no es cierto? Desocupada en los tiempos más recientes, me refiero a los últimos, hacia el siglo XVI, XVII, estuvo desocupada. Una región que cuentan los habitantes más de mayor edad en la región, todavía hasta principios de los años 50, 40, se pueden encontrar grandes bosques en la zona, en la región, bosques amplios de galería, también con algunas especies, árboles muy, muy grandes, que dan idea efectivamente de un abandono de la región durante mucho tiempo, una zona desocupada durante mucho tiempo. En la actualidad, evidentemente, eso no es así, es un paisaje totalmente ocupado, ocupado en términos del uso de la tierra, del uso agrícola, ganadera de la tierra, en buena parte de él. No necesariamente ocupado en términos de concentración de poblaciones, porque la población sigue siendo muy dispersa. Entonces, esa zona de desocupación no se tiene evidencias, registros de comunidades indígenas que hayan estado ocupando la zona en tiempos relativamente recientes. Me refiero reciente a durante esos 300 años. No así lo que ocurre en el presente. En el presente existen comunidades comunidades zenú que reivindican el derecho al territorio, al espacio, que se encuentran en varios de los sitios de la depresión momposina. Por ejemplo, en el sitio de Cuiva, en el caserío de Cuiva, hay un resguardo indígena zenú. En San Marcos hay un cabildo zenú, que están ocupando el territorio, que están ocupando la zona.
Aparte, pues evidentemente de los otros asentamientos zenú que se encuentran principalmente en San Andrés de Sotavento, en la región más del Bajo Río Sinú, ¿no es cierto? Pero digamos que en la zona misma hay unos asentamientos de comunidades actualmente, pero que no funcionan totalmente o no se encuentran totalmente articulados en términos de unos territorios como resguardos, no, hay poblaciones zenú que están en el territorio, que se organizan en términos de cabildos y demás, pero que no necesariamente están ocupando un territorio como tal. Tampoco existe una evidencia de una continuidad de estas poblaciones necesariamente en esta parte del territorio, no digo en otras, pero en esta parte del territorio pareciera que no hubiese una continuidad de esa ocupación. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar poblaciones muy dispersas en primer lugar y por otro lado también porque a principios del siglo XVI, cuando llegan los españoles y empiezan a hacer agrupar y a concentrar poblaciones, empiezan a llevar poblaciones de muchísimas partes del territorio y las empiezan a concentrar en unos sitios concretos, que es a los que posteriormente se van a denominar como resguardos. Entonces, pues no es que tengamos una continuidad sobre el territorio en esta región. Bueno, pues, profesor Snyder, profesor Fernando, muchísimas gracias. Aura, por supuesto, muchísimas gracias por apoyarnos en la coordinación de este evento. Creo que pudimos tener finalmente una conversación y acercar al público y a los asistentes a la sesión de esta tarde a estos temas que son supremamente interesantes, supremamente pertinentes y supremamente difíciles, ¿cierto? En lo que tiene que ver con el relacionamiento de cómo podemos relacionar estos temas del patrimonio arqueológico con comunidades vivas, con la gente que habita en la región, que siempre son temas que hay que concertar, que hay que explorar, que tienen una ocupación prioritariamente, creo yo, sobre dos asientos. Uno, una perspectiva científica, aportada desde la arqueología, desde la antropología, y recuperando también un poco las reflexiones que hacen los dos y las preguntas que llegan desde el público, que en la protección del patrimonio contribuimos todos, ¿cierto? Es una responsabilidad de todos, tanto de las comunidades como de las administraciones locales y, por supuesto, de parte del instituto. Siempre habría allí un proceso de acompañamiento técnico. Yo lamento cerrar el espacio. Celebro haber tenido este espacio al mismo tiempo. Reiteramos el agradecimiento para todo el equipo que coordina y gestiona esta agenda impresionante en el marco de la Feria Internacional del Libro de Santa Marta. A todo ese equipo le transmitimos un agradecimiento y también al equipo que hace posible esta transmisión, a Eleider, a Hadash, a Sergio, que han estado allí muy, muy atentos en la tarde de hoy. Y pues aprovecho para hacer la cuña. Las preguntas podremos desarrollarlas un poco con más de calma y tiento en este ciclo Diarios de Campo, que es la Mojana es el lugar hacia donde va el ciclo también. Entonces, reitero el agradecimiento y a todos muy buena tarde. Gracias, Nico. Gracias, Nicolás. Gracias, Aura, y a todo el equipo. Gracias a todos. Listo. Gracias, Fernando. Gracias, Snyder. Linda tarde para todos.